José. Dígame. Referencia a los obispos. Okay. En los ejemplos que vimos en la prédica, el Señor de manera audible escogió a algunos, otros a través de el profeta de turno le decía. Hoy día tenemos la palabra. Entonces, ¿cómo un individuo, un hombre, sabe que tiene el llamado del Señor para ser obispo y que no es un anhelo? O sea, vimos algo en que todo lo que el Señor llamaba no estaban capacitados, tenían miedo, o básicamente eso. Pero hoy día, humanamente hablando, y sabiendo cuáles son las características de un obispo, ¿cómo un individuo sale de la duda de si es un anhelo o tengo que llamar? Bueno, lo importante en tu pregunta es la premisa. ¿Entiende lo que es la premisa de una pregunta? ¿Quién entiende lo que es la premisa de una pregunta? ¿No entienden? Ok, bien. La premisa de una pregunta es el fundamento sobre el cual esa pregunta es hecha. Y tu pregunta dice, ¿cómo un individuo puede saber que tiene el llamado? ¿Correcto? En estos tiempos. En estos tiempos, porque en aquel tiempo, Habían los profetas. sí, Ezequiel estaba sentado en el río Quebar con los demás y de repente el cielo se abrió, dice la palabra, y ¡wham! Exacto. Pablo estaba persiguiendo la iglesia cuando ¡pum! O sea, y dile a Ananías, dile a Pablo que yo le cogí a él para. Pero hay una falla en la premisa. De nuevo, y es el asunto del llamado y el anhelo. Y Jorge, ayúdame aquí. Pero yo podría preguntarle a ustedes, ¿cuántos de ustedes sienten el llamado? Hombres, ¿cuántos de ustedes sienten el llamado? ¿Entiendes? ¿Eh? ¿De qué tú sientes el llamado? Sí. ¿Quién fue que dijo? Ah, que Coqui siente el llamado. ¿Quién fue que dijo? Tú dijiste que Coqui siente el llamado. Y el del teléfono. ¿Entiendes? Y si yo le preguntara a Edward, ¿qué llamado tú sientes? Bueno, el llamado al restaurante después del culto o algo así. Pero no hay tal cosa como que yo siento un llamado. En el sentido de que como que me enamoré. Como algo que dice, mi vida está dedicada a esto. Y el problema es este. La premisa de la pregunta tiene un problema grave y es que yo comienzo primero con una persona. Coqui, ¿sientes tú el llamado a enseñar? No. Un anhelo es. ¿Ah? Una cosa es el anhelo, digamos ¿cómo le digo? Sí, el anhelo. No, claro, el querer, el tener amor a algo. Otra cosa es el llamado a eso. Y otra cosa es el llamado. Exacto. Yo tengo un llamado a ser, créalo o no, jugador del Real Madrid. Ese es un anhelo, no es un llamado. No, es un punto. Que confundimos el llamado con el anhelo. Está haciendo un ejemplo. Exacto. Y tenemos esta
Wow. Y eso no existe en las escrituras. Edward. No, fue aplicado, no hoy nada más, sino absolutamente que no es una cuestión de sentimiento, como mucha gente cree. Pero, y obviamente, si yo siento el llamado, pues obviamente se romanticismo. Pero se puede decir entonces, yo entiendo. Yo entiendo mi llamado. Yo entiendo mi llamado es mejor que yo siento un llamado. Pero, de nuevo, yo quiero escaparme de la frase mi llamado. Porque es que Dios llama. Y eso es un llamado a hacer algo. En otras palabras, es un mandato. No orden. Una orden de Dios. Que no es lo mismo que yo estaba un día en mi casa, después de la comida, estaba lavando los platos, mientras el café estaba haciéndose para yo dárselo a Teresita, y de repente allí yo sentí como ese peso por predicar. Y me voy a dedicar a predicar porque tengo un peso para predicar. Dios no actúa así. De nuevo con el llamado. Muchos son los, pocos los. Escogidos. José, dígame. Bueno, vamos a quitar la palabra llamado y mandar. Yo creo, aunque a usted no le gusta hablar en primera persona, pero yo quiero, vamos a coger a usted como ejemplo. Porque usted estaba estudiando medicina. Y hoy, espérese, y hoy es pastor. Hubo un punto en su trayectoria donde paró la medicina y entendió el mandato de Dios de que fuera pastor. Ojalá que fuera Y así. no cirujano cardiovascular. Ojalá que fuera así. Fíjese, En realidad, a mí me dijeron que en el pastorado el dinero era fácil. Que en la medicina yo iba a tener que trabajar duro. Pero en el pastorado era fácil. Yo, pues vamos a vivir la vida fácil. yo, perdone que, pero en medio de la prédica yo dije, mi pregunta será, no aquí, pero la iba a hacer, ¿cómo fue su llamado? Eso es lo que, en estos tiempos. Yo no sé cómo voy a hacerlo. Quitando esa palabra ya. No hay llamado. Próxima pregunta, diga. No, es que cuando hablamos del llamado, tenemos, es como, déjame decirte una pregunta. ¿Cómo fue su anhelo Espérate. de servir? Déjame hacerte un ejemplo. El Señor vendrá y se llevará los suyos. Cuando usted oye esa frase, ¿qué oye? Supuestamente que Dios viene a la tierra para llevar a los escogidos, a las personas que realmente merecen, digamos, que se lo lleven. Que merecen que se lo lleven. Eso es lo que ¿Insisto no? literalmente. Dios vendrá, Cristo vendrá y se llevará a los escogidos o a los suyos. ¿Qué inmediatamente le viene a usted a la mente? A mí, levitando. Levitando, un rapto. Un rapto. Dejan a uno aquí y se llevan a los buenos. ¿Por qué? ¿Por qué esa mentalidad? ¿Por qué esa frase, el Señor vendrá y se llevará a los suyos, nos trae a la mente esto de un rapto y después el anticristo viene y toda esa cosa? ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos oído todo el tiempo. Entonces, cada vez que, oye, ese hombre es llamado. Aquel hombre es llamado. Ella fue llamada. Y en realidad lo que estamos hablando no es de el llamado bíblico, lo que estamos hablando es de un llamado personal que a mí se me pega de algún sitio. Y la escritura no es así.
Yo podría irme al Nuevo Testamento. Di ejemplos del Antiguo Testamento y de Cristo. Este señor le estaba pasando. Vio una serie de personas que cobran impuestos y le dice a uno de ellos, tú, levántate y sígueme. Y dice la Escritura que él dejó inmediatamente todo ahí, se levantó y le siguió. Exacto. Una pregunta. 3 minutos antes de que Jesús pasara frente a Leví, Leví estaba pensando en, bueno, yo siento un llamado, un anhelo de servir a Cristo. No, el tipo estaba robándole al pueblo. Y la manera regular de nosotros hacer ministerio es, yo creo que ese joven tiene un llamado. Vamos a mandarlo para el seminario. Yo creo que ese joven tiene condiciones. Y la Escritura es ajena a esas cosas. Hay muchas personas, le voy a decir la verdad, que son pastores que debieran ser doctores. Yo no me quiero meter en mi situación, pero le voy a dar brevemente, porque usted hizo la pregunta, brevemente lo que me pasó. Yo estaba en medicina, preparándome para venir al Hospital Monte Sinai de Nueva York, a hacer mi cirugía, aunque ya tenía 4 años haciendo cirugía. Y el director del hospital, de ese hospital, el departamento de cirugía, era mi maestro. Pero yo también estaba envuelto en la iglesia. Discipulando, enseñando, tocando. O sea, a mí yo amaba la iglesia. Pero la idea de que yo tenía un llamado, que el Señor un día me dijo, no. Cuando mi papá muere, yo dije, mi papá me dijo cuando iba a morir, yo voy a morir, aunque el doctor dice que yo estoy bien, yo voy a morir. ¿Por qué? Porque yo he acabado la batalla, he terminado la carrera, ahora me espera la corona de vida que está en los cielos. De hecho, él no dijo a mi hermano mayor David, a David, que tú lo conoces. Si yo vuelvo a Dominicana, ya yo no sé qué voy a hacer, porque yo acabé lo que iba a hacer. Lunes, viernes en la presencia del Señor. Entonces eso a mí no me trajo llamado y que tengo que coger lo que mi papá dejó y el Señor me está llamando a tomar el manto como Eliseo de Elías. Ninguno de esos disparates que mucha gente usa. A mí solamente se me hizo una pregunta en la mente. Como yo voy a ser un cirujano misionero, yo voy a ayudar en África, en Haití, donde haya pobre, yo voy a operar. Déjame preguntarle a los hermanos de la iglesia, a los líderes, los que me han discipulado, los que me conocen, qué ellos creen. Y todos los hermanos de la iglesia me dijeron, usted debe dedicarse al pastorado. Espérate, a mí me gusta discipular, me gusta enseñar, pero dedicarme a esto. Y me fui fuera de la iglesia a buscar a otra gente. Y todos me dijeron, no, tú debieras ir al seminario y dedicarte al pastorado. Yo no sentía llamado, yo no sentía deseo, yo no sentía nada de eso. Que cuando enseñaba me gustaba, sí. Pero esa idea de que, ay, mi padre, ay, yo obedecí lo que todos los ancianos, amigos míos, que me conocían. De hecho, una vez fui a un instituto que se llamaba el Instituto Spurgeon, que era donde estaba IBCJ primero, ellos tenían allá.
Y yo fui, y el pastor Miguel Luis Llena, que en ese tiempo era el pastor principal de IBCJ, cuando yo fui al instituto, yo quería ir a una clase, tomar una clase que me interesaba el tema. Yo no quería ni estudiar nada de eso. Y Miguel Luis me dice, y Edwin González, el pastor Edwin González, estaba ahí. Me dice, Josué, ¿qué tú buscas aquí? Yo no, que vine a tomar una clase. Tú no das para esto, devuélvete. No me has dicho nada nuevo porque yo sé que no doy para esto. Solamente quería tomar una clase que me interesa. Y no me la dejaron tomar. O sea, si tú me dices a mí cuál es el llamado, cómo el Señor te dobló la rodilla y te dijo, hermano. Eso no. Simplemente los hermanos dijeron, nosotros vemos que tú debes dedicarte a esto, no a aquello. La autoridad que yo tenía en ese momento sobre mi cabeza era mi mamá, porque mi papá había muerto. Mami, oye, los hermanos están diciendo esto y yo, sinceramente... Y mami me dijo, ven acá. Me dio un cheque, tome para su avión y su seminario. Básicamente, una orden. Nadie dijo otra cosa. Pero mira que yo estoy en medicina y que los profesores dicen que yo soy bueno para esto y que el director dice que ya nos vamos. No. Pero la idea de un llamamiento, de un... eso no existe. Doctor, perdón, pero ahí hay un detalle, que Dios dice la palabra, ¿no? Usa a quien quiere. Y Dios usa a esa serie de personas para hacer su llamado a... Bueno, no solamente eso, hay un principio bíblico que dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Amén. Y cuando yo voy a preguntar uno por uno y todos me dan la misma respuesta, aunque yo no tenga Claro, no necesita eso, yo necesito eso. porque la respuesta de Dios está ahí. Como Sí. usted dijo, ¿no? Hermano Edward. Creo que es importante lo que sí pueden explicar a un nivel conceptual qué es el llamado para diferentes personas. El concepto de llamado son diferentes cosas. Mucha gente le puede decir, bueno, eso que te pasó es el llamado. Entonces, ¿por qué no explicas qué es el llamado y por qué el llamado no es compatible con lo que la Escritura dice? Primero, vamos a explicar más de esto mientras avancemos en los domingos siguientes. Pero, como vimos anteriormente, Moisés... Ok, vamos a alguna característica, vamos a llamarle del llamado, ¿ok? Pues ya yo sé que no voy a poder con ustedes. He mandado. El llamado es externo, no interno. El llamado es de Dios a la persona, no nace de la persona. ¿Ok? Externo. El llamado, como ustedes le llaman, es una obra divina, es externa, pero también depende, todo lo que vamos a hacer en el ministerio depende de la provisión de Dios. Y ahí no me refiero solamente a la provisión económica, me refiero también a la provisión de los dones, talentos y eso. Tercero, siguiendo con el hecho de que es externo, la persona que tiene el llamado generalmente, estamos siguiendo con la frase de usted, el llamado, yo no le llamo así, pero ya como no tengo manera de sacárselo de la cabeza, vamos a, ¿ok? Repito. La persona generalmente se ve y dice, yo no sé por qué la gente me ve con eso. Se rehúsa. No es que se rehúsa, no, aun cuando está ejerciéndolo, él dice, por ejemplo, esto sí me gusta decir de mí mismo. Yo no sé cómo a ustedes
me aguantan hablando. Porque la voz, cada vez que yo me veo es, miércoles, hay que tener un amor grande para escuchar a este tipo. Porque la voz mía, el estilo mío es horrible. Jorge sí tiene un estilo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Cuando Jorge se para, es como que diferente. Pero depende de la provisión de Dios, de los dones, de las habilidades para ello. Y Dios es que da eso. No es nada de ti. Todo es externo. El tal llamado no tiene nada especial. De hecho, es una vasija hueca. Y Dios la llena con el tesoro de su palabra. Esa idea de, por ejemplo, que es muy común en muchas iglesias, se convirtió Juan Luis Guerra. Y Juan Luis Guerra iba a la iglesia que nosotros estábamos. Pero allá, en ese tiempo, había una serie de cosas que no me voy a meter. Pero ¿qué hace Juan Luis? Juan Luis se va a otra iglesia. Y Juan Luis está en una iglesia donde hay una pastora. Y es horrible. Pero él decía, yo estoy aquí para servir, pero la gente lo que veía era que es Juan Luis, mira el talento que tiene, mira los talentos que tiene, mira cómo él puede servir, mira cómo él puede hacer. ¿Y en qué lo ponen? A sus talentos. No a pastorear, no, a sus talentos. Se convirtió en Elon Musk. Inmediatamente, si Elon Musk se convierte en esta iglesia y estuviera sentado ahí donde está la hermana Elsa, ustedes tuvieran Entonces, hay muchos que son elegidos por las facultades y los talentos que tienen, no por nada que Dios ha hecho. Mira, ese muchacho tiene talento. Tiene talento, ese muchacho tiene dones. Sí, todos tienen dones. Pero eso no indica nada. ¿Entiende, José? Todo esto es externo, es Dios obrando. Y nos pone en dificultades, en situaciones que uno dice no me queda de otra. Entonces yo quiero que entiendan eso, hermanos. Para que ustedes, hombres especialmente, no caigan en la trampa de un día levantarse y decir, ay, yo quisiera hacer eso. Ay, yo quisiera ir para allá. Póngase a enseñar cuando lo pongamos a enseñar. Póngase a estudiar cuando lo pongamos a estudiar. Póngase a servir en la iglesia cuando sirve en la iglesia. El Señor sabrá qué va a hacer con usted en el cuerpo de Cristo. Yo siempre tengo dudas de personas que tienen mucho talento. De hecho, eso se ve en todas las áreas. Hay deportistas que tienen talento. Tú lo viste jugando la primera vez y yo digo, el año que viene eso no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque tiene mucho talento, pero el talento es nada. Entonces hay muchas personas que los evaluamos como si fueran llamados simplemente porque hablan bien, se paran bien, se presentan bien. ¿Entienden la diferencia, hermano José? Entonces, el llamado no es una aspiración, un anhelo interno. Es una obra externa de Dios en un individuo para ponerlo en el obispado.
Pero les voy a dar un secreto, hermanos. Es lo mismo para ponerlo como un diácono. Es lo mismo para ponerte como padre de familia. Es lo mismo para ponerte en el trabajo. Ahora, la iglesia y la sociedad son dos cosas diferentes. Una tiene una vertiente celestial, entendemos eso. Pero, yo le aseguro a usted que ningún jefe de compañía pone a alguien director de un departamento simplemente porque esa persona vino un día y dice, yo siento que quisiera ser director del departamento de... Ah, ¿se ríen de eso? Oiga, el estándar de una compañía, nosotros lo entendemos que debe ser alto para ese cargo. Sin embargo, viene un San Juan de los Palotes, decimos en mi país, y dice yo que anhelo ser pastor, inmediatamente lo ponemos a predicar. Inmediatamente lo ponemos a... No. No. José. Espérate. Tú eres más complicado que ella. Ana Gilma, ¿entiendes? Sí. No, dime. Ok, Edward, ¿entiende la respuesta? Hay que explicar más. Si Edward entiende, ya todo entiende. Es satisfactorio tu respuesta. Satisfactoria. Sí. José, añade lo que iba a añadir. Me viene a la mente. ¿Sí te ve? Yo le leo la mente, porque para ser pastor hay que ser vidente. Entonces, normalmente, Dios usa, bueno, el soberano, a los ancianos de una iglesia bíblica, de una iglesia que sea bíblica, que se predique la palabra de Dios, usa a los ancianos como instrumento para, ¿qué palabra uso? Para encomendar, para señalar al individuo que tiene. Eso es una verdad, por un lado, pero la otra verdad también que debemos tener presente es que los hermanos también ven a ese individuo en esa función. Sí, pero la autoridad lo tienen los ancianos. Ah, exactamente. Espérate. Estamos hablando de cosas diferentes ahora. Hermano Tito. Solo voy a decir esta frase. Cada quien puede pensar lo que quiera. La práctica hace al maestro. No entiendo. Perfecto. Déjame ponerse, lo que dijo Tito lo voy a decir de esta manera. Alguien es pastor y diácono no porque lo ordenaron en esa posición. Lo ordenaron en esa posición porque es pastor o diácono. Ay, ya sí se me... Veo las caras aquí de los grandes sabios y filósofos así. Una pregunta. Cuando a mí se me confiere el título de médico o de ingeniero o de abogado, ¿es ese título que me hace abogado o el título reconoce que soy abogado? Solo reconoce. Exactamente. Así mismo con el anciano, así mismo con el diácono. O sea, es algo obvio que se ve, y cuando uno dice, mira, fulano es anciano, fulano es diácono, la iglesia dice, claro que nos podemos someter bajo ese liderazgo porque lo vemos que es así. Punto. Hay muchos pastores que son dedógrafos. Que así, el que me gusta, que a Tito me cae bien, venga, anciano. José me cae bien, venga, anciano. Alberto, que muy fuerte. No, yo no lo quiero en la dirección de la iglesia. Yo quiero que sean mi equipo. Entonces, aunque el pastor tiene, los pastores tenemos la autoridad, no somos dedógrafos. El hecho de que Jorge y yo digamos aquí, Chris,
es pastor mañana. La iglesia puede decir, no creo. ¿Entiende lo que quiere decir? Entonces, es una combinación total. Dios obra. Aunque lo vamos a ver, pero déjenme recordar de Hechos 6. Mira, las mujeres están sufriendo. Las mujeres judías están sufriendo porque las griegas le están sufriendo porque no le están dando comida a las griegas, a las judías sí. Escójanse entre ustedes a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, maduros. ¿Quiénes eligieron? ¿Quiénes eligieron a los 7 diáconos? ¿Ah? A ver, ¿quiénes escogieron a los 7 diáconos? Levante la mano a alguien. ¿Quiénes escogieron a los diáconos? El pueblo. El pueblo. La iglesia. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Los pastores? ¿Los pastores? ¿Los ancianos? ¿Los apóstoles? ¿Quiénes escogieron? Cada vez que yo diga a usted, hay otra idea, es porque hay otra. Claro. ¿Quiénes dijeron, los 7 hombres que escojan tienen que tener esto, esto y esto y esto? Los apóstoles. Lo único que hicieron en la congregación no fue votar 60-40. No fue un voto así. Fue básicamente, ok, nosotros hemos estado aquí por 3 años, 2 años. Los que tenían condiciones. Ya nos han dicho cuáles son las condiciones que queremos. Y ahora lo único que, mira, no había 7, había 7,000. Pero dijeron, escojan 7. Por eso cuando entremos en los próximos domingos a las características de los ancianos y de los diáconos, no estamos hablando de características de diáconos y ancianos. Estamos hablando de las características de un hombre santo, cristiano, que debe llegar allá a todos los hombres y Dios escogerá a algunos para ser pastores, a otros para ser diáconos y a otros para sacar la basura. Pero todos tienen la misma calidad espiritual. Y vamos a ver en detalle. ¿Bien? Bueno, José. Ok. Ahora déjeme explicar el llamado, el concepto. Dios llama. De hecho, la iglesia significa la asamblea de los llamados, la asamblea de los convocados. Pero yo quiero quitar el mito, la idea de que es un llamado interno tuyo, que tú un día te levantas con el deseo. No, eso es falso y es lo que nos han vendido por muchos años. Y cada vez que hablamos del llamado, hablamos de qué tú sientes. Cuando pienso en el llamado me... No. Todos somos llamados a crecer en la unidad de la fe, en santidad, en conformidad al carácter de Cristo. Y a cada uno, Dios, por el Espíritu de Dios, nos va a poner en el cuerpo, en el lugar que Él crea que es necesario. De hecho, hay pastores a quienes Dios les va a demandar por no haber sacado la basura. Y hay basureros a quienes Dios les va a demandar por no haber sido pastores. Pues generalmente los que sacan la basura tienen más humildad que lo que... ¿Entienden mi punto? Dios es que pone estas cosas. Y Dios guía por la multitud de consejeros, por el crecimiento que los demás ven, por el servicio de esa persona en la iglesia. Eso lo ven.
Entonces, quitémonos de la mente este llamado interno. Este llamado... Esa voz que sí. Dios Una, me habló. una vez un individuo me dijo a mí, ¿usted tiene tiempo para escuchar mi testimonio? Digo yo, sí. Dice, pero dura como 7 horas. No, no tengo tiempo para eso. ¿Entienden el punto que quiero hacer? La voz interna nuestra, es más, les voy a decir algo para que se asusten. La voz interna nuestra generalmente es un engaño. La voz que nace de mi propio corazón generalmente es un engaño. No caigas en la trampa. Hay un principio ministerial que se usa para los pastores, pero que la gente se le olvida que para los pastores también. Cuando tú vayas a un lugar, siéntate en el lugar de atrás. No te sientes en el de adelante, dice Santiago. Que vas y te sientas en el lugar de honor y viene el anfitrión y te dice, perdone Juancito, pero mire, ese asiento no es su categoría. Su asiento está allá. O ese asiento que está allá, no. El que está detrás de la pared, que nadie lo ve. Ese asiento le pertenece a Francisco. A Francisco. Sí, a Francisco Pérez. Francisco Pérez. Pero ese tipo ni se sabe vestir. Sí, pero ese es el asiento de él. Generalmente los que sienten el llamado en esa onda siempre están enfrente. Es peligroso. Hermanos, la voz interna nuestra es peligrosa, ya sea positiva o negativamente al respecto. Por eso Dios nos da a personas alrededor de nosotros. Lo único que me desagradó de haber ido al seminario y estar aquí es que creía que el dinero iba a ser fácil, porque yo veo tantos hombres que tienen 3 aviones. Hay un señor que se llama, hay un tipo que se llama Creflo Dólar. Oye, yo quisiera tener ese apellido, Dólar. ¿Y no ha oído de Cash Luna? No, sí, claro, pero hay un tipo que se llama Creflo Dólar, un moreno, que él dijo que su GS-55, Gulfstream 55, ese es el avión privado por excelencia, que él necesitaba otro. Y le han dado 3 ya a la iglesia. 3 aviones. El ministerio no es para hacernos ricos, pero Dios nos sostiene. Y el hecho de que otros se hagan ricos con el ministerio no debe crear en nosotros ni envidia ni deseo de. Al mencionar esto me viene otra cosa y Jorge quizás aquí, el llamado no es una profesión. Pero usted le está dedicando la vida a esto, sí, pero no es una profesión. ¿Cuánto usted gana, cuánto no gana? Eso no entra en la ecuación. Y el Señor Jesús, cuando aquellos que le querían seguir y estar al frente, Él les dijo, el Hijo del Hombre no tiene que... ¿Dónde recostar su cabeza? Si ustedes, los pájaros tienen nidos. A los pájaros les va mejor que a los que siguen este camino.
Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Giancarlo. Capaz el tiempo no da, pero nos podría explicar un poco más, un poquito más pues, qué quiere decir Dios con la actividad espiritual y que a los tibios lo vomitaré de mi boca. Uf. Ya estamos hablando ahí de palabras no. En Apocalipsis, él habla a las iglesias y les dice a la iglesia, creo que es de la Odisea, pero quiero asegurarme para que pues no digan que yo no hice. ¿Dónde está eso? 3:16, eso mismo. Yo conozco tus obras, Apocalipsis 3:15, hablándole a la Odisea, pero yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Santiago lo pone de esta manera: el hombre de doble ánimo no alcanzará nada. Es un hombre de doble ánimo. Es un hombre que un día está aquí, un día está allí. Un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Me levanto y tengo el deseo de ir a la iglesia, debiera ir a la iglesia, y ya que me estoy cambiando me llama el primo, venga a tomarse una cerveza conmigo. Ok, ¿qué pasó el domingo? Tuve un compromiso de familia. Muy bonito se ve. Entonces, el tibio, Giancarlo, es esa persona que es miembro de tu iglesia, tú lo ves, pero tú no le sacas nada. No hay un servicio, no hay un deseo, no hay un... Es tibio. Y Dios prefiere que tú seas un perdido impío o un salvo santo. Al impío perdido, Él lo salva. Al salvo santo, Él lo mantiene. Pero al tibio, no. Es un asunto de carácter. En el caso de la iglesia, por ejemplo, yo conozco tus obras. Ni eres frío ni caliente. Los hermanos un día van ahí a hablar de una cosa, otro día predican la palabra, otro día hacen una actividad, otro día... Pero no hay un compromiso con Dios. Ese es el punto de la tibieza espiritual. Y los tibios espirituales dan hijos tibios. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo creo. Bien. Más nada. ¡Yay! Salmo 1. Salmos capítulo 1. Es un texto bien conocido. Simplemente voy a leer el versículo 2. El bienaventurado dice, es aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita noche y día, día y noche. Yo quiero simplemente enfocarme en esta palabra meditar. Meditar muchos le llaman de muchas maneras, pero quiero ponerlo en términos prácticos. ¿Qué es esto? Marcador. Carmen, ¿qué me puedes tú decir de eso? ¿Qué me puedes decir de ese marcador? Escribir. Pintar. El blanco y morado. Pintar. El blanco, morado para pintar. ¿Qué más? ¿Qué más me puede decir de ese marcador? Tiene letras escritas. ¿Qué dice eso ahí?
Expo, Low Odor, Dry Erase. ¿Qué más me puede decir de este marcador? ¿Perdón? Tiene una tapita. Bien, eso es verdad. ¿Qué más me puede decir de este marcador? ¿Eh? Un día se le acaba la tinta. ¿Cómo? Tiene tinta. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Eh? Yo lo tengo en la mano. Eso es verdad. Es la herramienta que te permite plasmar tus ideas. Es una herramienta. Me permite poner mis ideas ahí en el pizarrón para que ustedes las puedan copiar, verla, etc. ¿Qué más? ¿Perdón? Permite ver lo bien o lo mal que escribe la persona que lo usa. Sí, muy bien. Alejito. ¿Qué más? ¿Qué más me puede decir ese marcador? Ya ahí se acabaron. Tiene un... Es cilíndrico o es un tubo, sí. Es un instrumento para escribir. Un instrumento para escribir, ya dijimos. 4. Está hecho de plástico. Está hecho de plástico. Fue fabricado por alguna empresa. Fue fabricado por alguna empresa, probablemente en China. ¡Ah, chino! Okay. Fue fabricado. ¿Qué más? Tiene un precio. ¿Qué más? Fue fabricado. Lo venden. Es un instrumento para enseñar. Su tinta es borrable. Su tinte es borrable. Si lo dejas, ¿A dónde quiere ir? Ah, si lo dejo sin tapa, se evapora y se seca. ¿No quiere ser? Hay marcadores de diferentes colores, sí. Tienen una congregación. ¿Ah? Pero ustedes no piensan Es un específico de morado, color morado. específico. Hermana Silvia, Como se utilice, se puede utilizar para bendecir o para recibir. puede tener un uso malo, un uso bueno. Si usted se queja mucho cuando no hay. Usted ahí, Carolina, no habló del marcador, habló de mí, pero se lo voy a aceptar. El pastor se queja mucho cuando no hay marcadores, ¿ok? Ustedes no han empezado a pensar en este marcador. No diga eso, nos hace quedar mal. Hubo un inventor. Puede tener otros colores. Ya eso lo dijeron, no copies. Para los niños. Puede ser peligroso para los niños. Hubo un inventor. Es la evolución de la herramienta anterior. Como dijimos, Alejo es un puro tonto. Fue diseñado o inventado porque había una necesidad. Muy bien. Para que sirva alguien lo tiene que estar viviendo. Para que sirva, alguien lo tiene que usar. Y alguien no tuvo. Esa es la sabiduría colombiana de Jamundí. Es la esposa de Alejo. De seguro que el que lo inventó se hizo rico. El que lo inventó se hizo rico, probablemente. No, eso fue inventado americano, los chinos copian. Usaron partes de, no sé si de tipo de árboles, cosas así para hacerlo. No, esto es de plástico. Plástico. La felpa que tiene puede ser, sí. Meditar en Dios es agarrar este marcador
y decir, es hecho de plástico, lo cual es hecho de petróleo, lo cual es un regalo de Dios para la humanidad. Fue inventado por alguien a quien Dios dio inteligencia para meditar en Dios. Es ver todas las cosas y llevarlas a su última conclusión, que Dios es bueno y Dios nos hace provisión. En la ley de Jehová está su delicia y en ella medita día y noche. Meditar, hermanos, es poner nuestras mentes a ver la obra de Dios en cada momento de la vida. Es tomar un tenedor y decirle a Dios, gracias por el tenedor. Porque alguien hace que yo pueda comer más fácilmente por la única idea que tú le diste. Tú has sustentado a ese impío, aunque te odie, para inventar algo bueno. Cuando entonces meditamos en Dios y en su palabra, empezamos a ver la obra de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en este texto? ¿Dónde está Dios en este texto? ¿Qué hace Él para nosotros? ¿Qué ha hecho Él en Cristo? Y de repente las Escrituras empiezan a tomar otro tono, porque se convierten en la palabra de Dios, en la conversación de Dios con nosotros. Ahí uno entiende el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Bueno, eso es una parte de verlo y pensar acerca de eso. Porque si Pero, a meditar, va viendo de que Dios para qué te formó, para qué estás en esta tierra. No solamente eso, vemos nuestra historia, por qué nací en este tiempo. Mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios ha hecho conmigo. Mira su escritura. Él me da la oportunidad de ser bienaventurado. Amados hermanos, para nosotros salir adelante en esto, tenemos que pensar. Pensar es la actividad más ardua, más dura para un hombre. Pensar es en realidad la única actividad que nos une a Dios. Pensar es interactuar con la realidad. Y la primera realidad es Dios. Cuando meditamos en su palabra, en realidad estamos interactuando con Dios. Y no podemos, por eso yo decía a ustedes, están pensando poco acerca de este marcador, porque aquí hay tantas cosas que tiene este marcador. ¿Dónde hicieron la felpa? ¿Dónde hicieron la tinta? ¿Quién inventó la tinta? O sea, hay una serie de cosas aquí que nosotros damos por descontado y Dios dice, no, detente, piensa. Piensa en tu salvación, piensa en la provisión que yo estoy haciendo para ti cada día. ¿Cómo llegó la comida a mí? Todo es un regalo de Dios. No solamente el hecho de que yo tengo la comida frente a mí. Es que Dios creó a alguien que se inventó un camión para traer esa comida de no sé qué dónde, para llevarla a tal sitio, para llevarla a un supermercado, para que yo comiera. Cuando meditamos en Dios, vemos sus obras y sus maravillas. Salmo 136. Dios sacó a Israel de Egipto porque para siempre es su misericordia. Dios hizo porque para siempre es su misericordia. Entonces, lo que nos está llamando el salmista a hacer es ver esa historia y ver la misericordia de Dios. Ver mi pecado, ver la misericordia de Dios. Y cuando vivimos así, pensando, meditando, entonces no nos va a importar el llamado.
vamos simplemente a ver la obra de Dios en nosotros, en la iglesia, y vamos a participar de ella. Y el día que nos pongan la mano en el hombro y digan, hey, te necesitamos aquí en este oficio, gloria a Dios. ¿Ok? Bien. Entonces, José, despídete en oración. Padre bueno, maravilloso, Dios de amor, Dios de gloria.